este delincuente, pues ya se habla de un tipo condenado por corrupción, fue el que, bueno, pues le llevó de la mano a, bueno, a todos los platós y a tener acceso a las instituciones del Estado que estaban cooptadas por un golpe de Estado, ¿no? El ministro de Interior de Bolivia, los agentes españoles quisieron sacar del país al financiador de Podemos. ¿Veis que también aprovecharon para sacar noticias falsas contra Podemos con esto que está haciendo aquí Diario de inventarse noticias falsas de que le financia ya lo de las granadinas, luego que si Irán, que si, bueno, Venezuela en 20.000 casos, también la droga que vendía Evo Morales, el narcodictador Evo Morales, también para financiar a Podemos. Bueno, todo esto que es totalmente... yo de verdad que no tengo palabras y me parece lamentable que en este país no se hable de lo que ha hecho Vox y lo que ha hecho OK Diario con este tipo de delincuentes, aparte de golpistas y asesinos, porque lo primero que hizo Yanine Áñez cuando dio el golpe en Bolivia fue hacer una ley para que pudieran matar a la población de manera impune, como así ocurrió y asesinaron a decenas de personas. No solamente eso, sino que cuando los familiares de esas víctimas de asesinato hicieron los funerales, atacaron con gases lacrimógenos seguramente los que intermedió este señor para poder bueno, atacar y que quedaron los ataúdes con los muertos en el suelo. Es decir, algo que supera todo... si no hay palabras, no hay palabras para lo que estos desgraciados hicieron. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Vamos a ver una noticia de la cual me enteré ayer. Ya estuvimos hablando que Luis Fernando Camacho ha sido detenido, que es este señor que ya tenía un historial golpista, ¿no? En el 2008 intentaron en Santa Cruz dar un golpe de Estado, y que en este vídeo, que es un fragmento del documental que yo recomiendo, Fue Golpe, confirmaba que había sido, estaba coordinado la acción con la policía y con el ejército, que esto lo habían acordado con un alto cargo del ejército y que a cambio le darían el Ministerio de Defensa, como así fue, y que gracias a eso pues dejaron entrar de manera impune a grupos paramilitares que estaban armados, grupos nazis, muchos de ellos que proceden de Santa Cruz, y que, nazi me refiero con esvásticas y con ese tipo de simbología, que ahora mismo no están reconociendo al Estado, ni a la policía, ni a las Fuerzas Armadas, grupos procívicos se hacen llamar de Santa Cruz, y que fijaros cómo de su propia palabra dice que todo esto lo coordinó él con su padre y con él, que fue ministro durante la dictadura de Áñez, digamos fue ministro de Defensa por el acuerdo que hicieron para que permitieran atacar digamos a los grupos masistas, amenazar de muerte, quemar, incendiar las casas de los altos cargos, de la hermana de Evo Morales, del hermano, en este caso el presidente del Congreso donde vivía el hermano, y bueno, la verdad es una auténtica salvaje. Os recomiendo el documental Fue Golpe porque lo explica. Pero bueno, esta detención, y tenemos que hablar de Bolivia detenidamente. De hecho, yo tengo que hacer un hilo con quién está detrás de ello porque es bastante tremendo, y cómo de manera tranquilamente enseñan su ideología con esvásticas, etc. Vamos a ver cómo de su propia palabra afirmaba que todo lo coordinó él. Meses después, el país conoció por su propio testimonio los detalles de la negociación con militares y policías que evidencian el golpe de Estado. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa, y fue por eso que él está de ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera, fue mi padre, cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz. Meses después, el país conoció por su propio testimonio los detalles del... Vale, fijaros porque ha ocurrido algo muy importante, y es que Arturo Murillo, que era el número 2 de Yanine Áñez, también perteneciente al partido de Ortiz, que era, bueno, sacó solamente el 4% de votos, pero que fue el ministro de Economía. Arturo Murillo fue el ministro de Gobierno, el más importante, el que manejaba la comunicación, las Fuerzas Armadas, etc. Y Yanine Áñez, la presidenta de facto, y que precisamente Ortiz es el presidente de una fundación de Atlas Network, que otra de las cosas que hizo este señor
fue contratar a la empresa Celes Strategies, que creó cientos de miles de cuentas falsas que yo analicé en su momento para apoyar el golpe a una empresa de Estados Unidos, que no es la primera vez que apoya golpes de Estado, también ha estado en otros como el de Honduras, y también se le pilló atacando a gobiernos de México y de Venezuela con cuentas falsas. Fijaros porque la condena que le ha caído es de 5 años y 10 meses, ¿vale? Bueno, para ver con un poco más de detalle, el antiguo número 2 de Yanine Áñez recibió sobornos de una empresa estadounidense para un contrato de compra de gases lacrimógenos. Arturo Murillo, bueno, ha sido sentenciado este miércoles por un tribunal estadounidense a 70 meses de prisión, que son 5 años y 10 meses, por conspiración para blanquear sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el gobierno boliviano. Bueno, una de las cosas que caracteriza el gobierno de facto después del golpe de Estado es la corrupción tremenda y cómo se enriquecieron, ¿no? En este caso, Arturo Murillo Prijic es un apellido ucraniano, perdón, ucraniano no, croata, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, grupos nazis de Alemania, pero también de Croacia, se fueron concretamente a Santa Cruz y al territorio este de Bolivia, y son los que están detrás del golpismo de y del 2008, pero también de los movimientos paramilitares que ahora mismo están atacando al gobierno después de la detención de uno de sus miembros, como es Camacho. Y fijaros que, fijaros la ganancia. Según la documentación del proceso, Murillo recibió al menos $532.000 de pago de soborno de una sede en Florida, precisamente a donde ha viajado Bolsonaro. No es nada casual que en Florida, Miami, tengan ahí su refugio de su dinero, de si tienen que irse ahí. Y luego también una cosa que recorre todo esto son los Pandora Papers, los hemos visto, los Panama Papers, cómo se pagan y tienen grandes cantidades. Camacho tenía grandes cantidades de dinero, de hecho aparecían en los Pandora Papers, en paraísos fiscales, en cuentas ocultas, que es la manera de pagar para también estos golpes y al final que desarticulen o traten de golpear a gobiernos que no son del interés de los Estados Unidos o de esta red también de élite económica que trata de controlar todo. En el caso de Bolivia quería controlar pues el mayor yacimiento del mundo de litio, que de manera estratégica va a ser muy importante económicamente y estratégicamente para estas décadas. Y fijaros cómo, pues este tipo le hizo obtener un contrato de $5,6 millones para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa. Hubo un escándalo tremendo que fue con una empresa española de respiradores que lo subieron de precio 10 veces y encima llegaron mal, ni siquiera valían y también se llenaron. En todo caso, el tipo para que sepáis quién es el que le dio entrada a Vox y a OK Diario, porque de esto sí que hemos hablado y es un auténtico escándalo. Aquí yo ya publicaba y aquí veis cómo invitó a OK Diario y a Vox a dar una rueda de prensa. Ahí tenéis a Germán Terry, al otro tipo, al González creo que se llama, dando la rueda de prensa del gobierno. Es que es tremendo, que Ana Rosa ha dicho que no había un golpe en Bolivia. Si ver el documental fue golpe, las brutalidades que se han cometido. Pues ahí lo tenía a Germán Terz. Y claro, lo curioso es que Arturo Murillo, más allá de sus relaciones, fijaros porque él aparece, más allá de aparecer en reuniones con Vox, evidentemente era un socio, y lo tenéis Arturo Murillo con Germán Terz, el hijo de Bolsonaro, Abascal, creo que aquí es María Corina, María Corina de la también financiada, ¿no? El golpismo, venezolano, la oposición venezolana, antidemocrática, porque hay alguna oposición democrática, pero en este caso, están todos juntos, ¿no? En un acto de la Fundación Disenso, la Gaceta, que es el medio de Vox. Pero lo curioso es que él fue uno de los primeros firmantes. Ya hemos hablado mucho de la Carta de Madrid, una especie de internacional que decían por la libertad, la democracia y contra el comunismo y el terrorismo y las narcodictaduras. Este relato que ya veis que se repite mucho. Fijaros que Arturo Murillo fue de los primeros firmantes de la Carta de Madrid de Vox, es decir, de los primeros aliados internacionales de Vox. También, podemos ver a
a Eduardo Bolsonaro, al hijo de Bolsonaro. También podemos ver a Alejandro Chafuen, que fue director de Atlas Network durante 17 años, ahora mismo es el director de Aston Institute, que pertenece a Atlas Network, pero que es la pata, digamos, ultracatólica de Atlas Network, con más de 500 organizaciones ultracatólicas en todo el mundo, ¿no? Pero fijaros cómo, bueno, pues ahí está. Incluso está, que hicimos un vídeo, Eduardo Berasategui, que es el que coordinó el CPEC, digamos, el encuentro de conservadores que normalmente se hace en Estados Unidos y que este año se hizo en México, coordinado por Eduardo Berasategui, ¿no? Con la presencia de Steve Bannon, pero también de Donald Trump, Milei, Kast, bueno, toda esta red internacional antidemocrática que usan la mentira y el odio como principal herramienta, ¿no? Y fijaros porque una de las cosas que hizo Arturo Murillo fue ayudar o, bueno, digamos, proteger a Entrambasaguas. Por aquí, una de las cosas que ha pasado en la justicia de Bolivia es que piden ampliar la investigación contra Murillo y Rivas por el caso del periodista Entrambasaguas, al cual se le dio información. Recordad que Entrambasaguas trabaja en Oquidiario, que Arturo Murillo lo llevó a todas las televisiones para inventar noticias falsas contra ministros de Evo Morales, como el caso de Lorgia Fuentes, que ni conocía a un ministro, que le dijeron que era el amante y que se benefició de una empresa que nunca trabajó, y que el propio Entrambasaguas fue a los juzgados a denunciar, más allá de todos los medios, y esta mujer fue detenida, fue torturada, se le dieron descargas eléctricas en las torturas que hacía, incluso tuvo un derrame cerebral que le llevó al hospital y estuvo encadenado durante 107 días, culpa de este tipejo que lo vemos ahora mismo en el programa de Iker Jiménez, en el programa de Ana Rosa, que lo vemos en todas partes. Un tipo que acosó al hijo de Lorgia Fuentes. Y que dijo auténticas burradas. Bueno, pues este tipo iba de la mano de Arturo Murillo, al cual le daba información. Incluso fue al Banco Central de la mano con la mano derecha de Arturo Murillo para ver si encontraba información de todo el registro del Banco Central. Es una auténtica locura. Y que esto lo están blanqueando. Es decir, esto es un auténtico escándalo y en las teles no han dicho nada de esto. Bueno, que yo sepa, soy de los pocos, aparte de los medios bolivianos, que está hablando de esta auténtica escándalo, ¿no? Este delincuente, ya se habla, un tipo condenado por corrupción, fue el que, bueno, pues le llevó de la mano a todos los platós y a tener acceso a las instituciones del Estado que estaban cooptadas por un golpe de Estado, ¿no? El ministro de Interior de Bolivia: los agentes españoles quisieron sacar del país al financiador de Podemos. ¿Veis que también aprovecharon para sacar noticias falsas contra Podemos con esto que está haciendo Oquidiario de inventarse noticias falsas de que le financia ya lo de las granadinas, luego que si Irán, que si, bueno, Venezuela en 20.000 casos, también la droga que vendía Evo Morales, el narcodictador Evo Morales, también para financiar a Podemos. Bueno, todo esto que es totalmente... yo de verdad es que no tengo palabras, y me parece lamentable que en este país no se hable de lo que ha hecho Vox y lo que ha hecho Oquidiario con este tipo de delincuentes, aparte de golpistas y asesinos, porque lo primero que hizo Yanine Áñez cuando dio el golpe en Bolivia fue hacer una ley para que pudieran matar a la población de manera impune, como así ocurrió, y asesinaron a decenas de personas. No solamente eso, sino que cuando los familiares de esas víctimas de asesinato hicieron los funerales, atacaron con gases lacrimógenos seguramente los que intermedió este señor para poder atacar, y que quedaron los ataúdes con los muertos en el suelo. Es decir, algo que supera todo. Si no hay palabras para lo que estos desgraciados hicieron, y que, bueno, ahora mismo este señor, firmante de la Carta de Madrid de Vox, colaborador de Oquidiario, pues hizo. Fijaros que algunas de las cosas, creo que, bueno, aquí tenéis un momento, ¿no? De este encuentro, ¿no? Está Kake Minuesa, que fue antes que el propio Entrambasaguas, aquí contando un rollo que contaron aquí de la Embajada de México. Parte del gobierno acusada de graves delitos. Sí. Principio de transposición. El gobierno al que le dieron el golpe, el gobierno legítimo, acusado de graves acusaciones. Es decir, es principio de transposición, donde Oquidiario y Vox, Oquidiario hay que decirlo, defendido, protegido por Ferreras, que va de izquierda, pero no es que esta gente no es de derecha, esta gente es antidemocrática. Es decir, lo que hicieron en Bolivia es un auténtico escándalo. Y ¿por qué los eligieron? Porque no tenían ningún tipo de escrúpulo y tenían todo un recorrido ya en España, ¿no? de hacer esto, ¿no?
Es decir, que esta gente no esté en la cárcel es bastante lamentable. En Bolivia, Germán, ¿con qué conclusiones os vais de aquí? Manter, que pidió dar un golpe de Estado a los militares en España. Bueno, conclusiones. Bueno, vamos a ver, seguimos aquí, seguiremos mañana también aquí. Tenemos todavía bastantes entrevistas, pero hemos recibido información muy preocupante, ¿no? La gente que está aquí dentro son personas muy peligrosas, acusadas de terrorismo, acusadas de narcotráfico. Terrorismo, narcotráfico, muy serios. Dictadura. Y, como digo, también de terrorismo y de sedición. Son las mismas palabras que usan en todos los países para deslegitimar gobiernos votados por la gente, pero que ya eran las mismas palabras usadas durante la Operación Cóndor. Porque al final esta peña de Atlas Network, etcétera, que tienen miles de chiringuitos, miles de medios, tienen todo, ¿no? Como estábamos hablando antes, y pueden amenazar la democracia de manera totalmente impune, inventándose, bueno, pues todo lo que quieren, ¿no? Porque de aquí no hay nada que sea real. Es decir, lo del narcotráfico, lo de, bueno, y el terrorismo. De ellos, pues... De hecho, ahora llaman terroristas, por ejemplo, en Perú, a los que están asesinando, a los campesinos que están asesinando, le llaman terroristas. Un chaval que canta, por ahí hay un reportaje de Lancerrona que es espectacular, de los 27 asesinados, precisamente por aliados de esta gente. Pues tienen una serie de relaciones con políticos españoles y... Ahí van allí para... digamos, esta es la nuestra. Ahora que tenemos acceso al gobierno de allí, vamos a inventar noticias falsas y vamos a atacar al gobierno. Bueno, creo que fueron con Zapatero, con Podemos, etc, etc. Y para nosotros eso es una de las cosas que nos preocupa, pero después queríamos también aclarar, y para eso esa es una de las cosas fundamentales que queremos aclarar. Bueno, no solamente esto. Bueno, ya estuvimos la denuncia que hizo el padre, el marido de Lorgia Fuentes, contra Antran Basagua por el acoso acosada a su por hijo. Un periodista español y su supuesta misteriosa denunciante Alejandra Zambrana. Según la orden emitida en esas horas, en esos minutos, la van a prender. Autoridades correspondientes, esto para poder salir del país y poner a buen resguardo a su hijo, pidiendo también que el periodista español dé la cara. Antes de que estemos aprendidos los dos, yo convoco a ustedes a apoyarme, a toda comunidad internacional, para que me apoyen en tramitar una vía segura, un salvoconducto para sacar de este país a mi hijo de 6 años, que está siendo amedrentado por nuestros hostigadores, el periodista español y su denunciante, Alejandra Zambrana. Después estoy dispuesto y voy a volver a... Bueno, es bastante lamentable. Incluso un caso peor, que ya lo hemos hablado, el de Noemí, una chica de 19 años que la secuestraron, la torturaron y le quitaron el móvil y se lo dieron a OK Diario, la información que cogieron de ese móvil, para inventar noticias falsas diciendo que Evo Morales era pedófilo y tal. No solamente eso, sino que, fijaros, Murillo le dio imágenes prohibidas de la entrada de los observadores internacionales de Unidas Podemos para publicar en qué hotel se alojaban. Luego se inventaron las noticias falsas de OK Diario diciendo que estaban en un hotel de 5 estrellas. Bueno, estaban en un hotel donde estaban todos los observadores internacionales, ¿no? Y luego, este mismo tipo, ya cuando estaba en España, ya cuando ganó de nuevo Lucho Arce, fijaros lo que decía, ¿no? En estado de alarma. Prácticamente inexistente, ¿no? Ya no te digo cultural, no. O sea, no tienen prácticamente nivel, ¿no? Y claro, la mayoría de gente que ha votado a Evo Morales es gente que vive en el campo, gente que no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet y mentalmente no tiene absolutamente ni idea de prácticamente nada. O sea, son analfabetos literales. O sea, hay mucha gente que no sabe hablar el español. Hablan aymara, quechua o idiomas nativos indígenas y no tienen ni idea de lo que es la civilización, ¿no? Y por lo tanto ellos, claro, ven que Evo Morales fue el primer presidente indio que tuvo Latinoamérica, se sienten representados y van a votar al partido de Evo Morales, pase lo que pase. Bueno, es que eso se llama democracia. Bueno, habría que ver. Pero para terminar, el tema de Arturo Murillo, como os he dicho, lo que hizo Arturo Murillo fue contratar a esta empresa que el propio gobierno reconoció, Celes Strategies. No se ha firmado ningún Dicen que convenio, no, pero la y mucho prueba... menos se ha pagado un solo dólar por el trabajo de cabildeo que se pretendía realizar con esta empresa. ¿En qué consistió el trabajo, la relación de este gobierno, la brevísima relación que no se concretó legalmente?
Claro que se concretó. Fíjate si se concretó que firmó. Vale, aquí están los contratos. De hecho, tengo aquí los enlaces, ¿vale? Fijaros. Estos son los documentos oficiales de los contratos del gobierno de Bolivia. Aquí lo vais a ver. El Estado Plurinacional de Bolivia, ¿vale? De hecho, fijaros quién aparece. El ministro de Gobierno, que es Arturo Murillo, ¿de acuerdo? Y la empresa Celes Strategies, ahí está la firma de la empresa, Celes Strategies, ahí lo tenéis, Celes Strategies. ¿Y qué es lo que hicieron? Es decir, que los contratos, es más, esto lo publiqué antes de que Facebook lo anunciase, ¿vale? Porque ya había aparecido en otros golpes de Estado. Pero aquí lo grave, para que veáis lo que hicieron, fue durante el golpe de Estado crear solamente en Twitter, que esto es lo que yo analicé en su momento. Yo analicé 14 campañas, hashtags como Evo narcotraficante, Evo dictador, bueno, todo esto, mientras estaban dando el golpe, incendiando las casas de la gente del MAS, del propio Evo, del presidente del Congreso. Se crearon más de 100.000 cuentas, ¿vale?, que participaron en este hashtag con cosas tan llamativas como el tipo hizo 13.000 tweets, Luis Suárez, que todavía sigue teniendo la cuenta abierta. Es increíble. Era un veterano de los Estados Unidos que llegó a publicar más de 70 tweets por segundo con estos hashtags, ¿vale? Aquí hice otro análisis, precisamente. Luis Fernando Camacho pasó de 4.000 seguidores a más de 100.000. Pumari pasó de 27 seguidores, que era quien la acompañaba, a más de 100.000 seguidores. Todo en una sola semana, ¿vale? Todo en una semana. Por aquí tengo gráficos de cómo crecieron las redes. Aquí lo veis. 30.000 seguidores, pero que hace tan solo una semana apenas tenía 2.000, 3.000 seguidores. Veis como en esta semana increíblemente sube hasta estos 130.000. Si nos vamos a ver la comunidad de seguidores, si le metemos un filtro de las cuentas creadas durante los últimos 15 días, de los 130.000 seguidores que tienen, veis el número de seguidores que crearon su cuenta durante los últimos 15 días son más de 50.000. Claro, bueno, fijaros, pues esta cuenta, que es la de precisamente Camacho, el que hemos hablado antes, uno de los principales golpistas, pasó de 2.000 seguidores a 130.000 en un par de semanas, y lo que hice es analizar la creación de esas cuentas y el 50% eran creadas en menos de 2 semanas. Es decir, es increíble, es increíble. Y luego aquí vemos otros casos llamativos. En este caso el de Yanine Áñez. Pues ahora vamos a ver la cuenta de Yanine Áñez. Veis que tiene 147.000 seguidores y que igual, ¿no? Hace unas semanas apenas tenía 8.000, 9.000 seguidores, pero vemos cómo crece increíblemente hasta... Bueno, en fin. No solo eso, sino que si os fijáis, este tweet tiene 227 me gusta, que normalmente este tipo de interacción se hace para que el comentario se sitúe en la parte de arriba del hilo. Y en 2019. Son todas creadas en noviembre de 2019. Todas las cuentas que hacían conversación en Twitter durante el golpe, todas creadas en 2019. Bueno, esto es lo que hizo la empresa Celes Strategies, que firmó Arturo Murillo, que es socio de Vox. Si queréis hacer la prueba, fijaros las cuentas que hacen retweet, las cuentas que hacen comentarios polarizados. Claro, todos los seguidores, la gran mayoría de los seguidores nuevos, la gente que hacía retweet, la gente que hacía like a todos los golpistas, eran cuentas creadas en 2019. Y esto lo gestionó la empresa Celes Strategies, que firmó un contrato a Arturo Murillo, socio de Vox. Es decir, que no es un espacio de derecha ni de ultraderecha, es un espacio antidemocrático que hace todas las trampas y lo hace incluso derrocando gobierno. Fijaros las fake news que hacían, los montajes que hacían poniendo al Chapo Guzmán, que ahora está TT, y a Pablo Escobar. Tiene 10.000 retweets y esa cuenta sigue sin eliminarse, ¿eh? Es un diputado venezolano. Y le cascan aquí a estos dos con el hashtag, ¿no? Esta imagen la usaron con los hashtags narcotraficantes, bueno, todo eso. En fin, esto es lo que hay, lo quería contar, y bueno, yo me alegro que este tipo pues esté en la cárcel, el socio de Vox en Bolivia y de Oki Diario, no lo olvidemos,
está en la cárcel por delincuente. Y bueno, aquí está el documental. Si os interesa, ya os digo que aquí no se habla, no lo vais a ver en ningún medio. Os voy a pasar el enlace del documental Fuego Golpe por si luego lo queréis echar un vistazo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.